voy a explicar un poco lo que vamos a ver. Vamos a ver la parte de química inorgánica, dentro de las cuales vamos a ver el átomo, los electrones, orbitales, configuración electrónica. Dentro de los tipos de enlace vamos a entrar en el más importante, el enlace covalente, varias teorías, y las uniones intermoleculares también, ácidos y bases y radiactividad. Y luego vamos a comenzar con la química orgánica, que la vamos a terminar en la próxima clase, ¿vale? Vamos a dar un poco de nomenclatura, modo de introducción, y luego 2 puntos que son muy importantes, ¿vale? Y que suelen caer mucho. Uno es estereoquímica y otro es mecanismos de reacción, ¿vale? Entonces, vamos a tener varias preguntas durante la presentación que quiero que me vayáis respondiendo y luego yo aclararé la respuesta. Y sobre todo quiero que veáis que esta asignatura, aunque tiene preguntas difíciles en el CIE, tiene también preguntas muy fáciles, ¿vale? No me he ido yo a buscar las preguntas fáciles de años pasados, sino que veréis que ya solo en esta media asignatura y fase de contacto va a haber varias preguntas del año pasado, ¿vale? Entonces, me pregunta María Teresa que si las preguntas de este año han sido muy difíciles. Pues precisamente vamos a ver hoy varias preguntas para que veáis que si bien hay algunas difíciles, han puesto preguntas que simplemente entendiendo lo que damos en clase son muy fáciles de responder, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con la química inorgánica, ¿vale? Y lo más sencillo por lo que vamos a empezar es por el átomo, ¿vale? El átomo, acordaros, está compuesto por un núcleo y alrededor de él se sitúan los electrones, ¿vale, chicos? Los electrones con carga negativa, ¿vale? Primer concepto, número atómico Z, ¿vale? El número atómico Z va a ser el número de protones que tenga el núcleo, ¿vale? Los protones, acordaros, son cargas positivas. Entonces, ¿qué va a hacer el número atómico? El número atómico nos identifica el elemento. El hidrógeno es el hidrógeno porque Z es igual a 1. El helio, Z igual a 2. El litio, Z igual a 3, ¿vale? Y el segundo concepto es el número másico A, ¿vale? El número másico A es el número de protones más el número de neutrones, ¿vale? Y nos va a decir la masa. El número de neutrones son partículas neutras, ¿vale? Y es todo lo que hay en el núcleo, neutrones y protones. El siguiente concepto va a ser los iones, ¿vale? Las especies ionizadas. Podemos tener cationes, ¿vale? Carga más. Eso lo que significa es que tienen una carga menos de la que deberían tener. Por lo tanto, tienen un electrón menos, ¿vale? Han perdido un electrón. Y también vamos a tener los aniones. Los aniones lo que van a hacer es ganar cargas negativas, ¿vale? A ganar electrones. Con lo cual, una especie neutra va a tener el mismo número de protones, cargas positivas, que de electrones, cargas negativas, ¿vale? Y el último concepto de esta primera diapositiva va a ser el de isótopo, ¿vale? Es un poco más sencillo. Son elementos con la misma Z, igual Z, igual número atómico, por lo tanto, igual elemento, iguales propiedades químicas, pero distinto número másico. Por tanto, como tienen diferente masa, diferentes propiedades químicas, ¿vale? Por ejemplo, ¿y qué quiere decir que tienen igual número atómico, pero distinto número másico? Si el número atómico es el número de protones y el número másico, el de protones más el de neutrones, significa que los isótopos tienen distinto número de neutrones, ¿vale? ¿Se entiende? Pues vamos a ver una pregunta relacionada con esto, ¿vale? Nos decía, el isótopo del hidrógeno conocido por el nombre de tritio contiene... A ver, chicos, ¿qué opináis? ¿Vale? Veo 3 y veo 4, ¿vale? Acordaros, son isótopos. Entonces, la respuesta correcta es la 3, ¿vale? Lo que va a cambiar es el número
de neutrones, ¿vale? Yo tengo el hidrógeno. El hidrógeno tiene de número atómico 1 y de número másico 1, es decir, tiene un protón y un electrón, ¿vale? Protón y va a tener un electrón. Luego tenemos el deuterio tiene, acordaros, son los isótopos, así que van a tener diferentes números de neutrones, números másicos. En el deuterio lo que vamos a hacer es añadir un neutrón, ¿vale? Protón y neutrón en el número. Y en el tritio, que es el que nos preguntan, tiene un número másico de 3, ¿vale? Y el número atómico de 1, ¿vale? Sigue siendo, todos son hidrógenos, ¿vale? Porque son isótopos, son el mismo elemento. Entonces va a tener 2 neutrones y un protón, ¿vale? Es la 3. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Vale. Pues entonces vamos a ver la tabla periódica, ¿vale? Ahora solo quiero que introduciros que la tabla periódica lo que se va a hacer es ordenar por número atómico, ¿vale? Hidrógeno 1, helio 2, litio 3, berilio 4, ¿vale? Entonces vamos a ver dónde se colocan ahora. Ya hemos visto bien el núcleo, vamos a ver dónde se colocan los electrones, ¿vale? Los electrones se van a situar en los orbitales, ¿vale? Los orbitales van a ser zonas alrededor del núcleo donde es más probable encontrar el electrón. ¿Y cómo vamos a definir a los electrones y a los orbitales? Los vamos a definir con los números cuánticos, ¿vale? Y vamos a tener 4 números cuánticos diferentes. Uno, que es el número cuántico de spin, S, va a ser solo propio del electrón, ¿vale? Y no del orbital. En los orbitales tenéis que saber 2 cosas. Una, que el máximo número de electrones por orbital es 2, y luego que 2 electrones no van a tener nunca los 4 números cuánticos iguales. Se van a diferenciar al menos en el número cuántico de spin S, ¿vale? Porque es el que nos define el momento angular de giro del electrón. Y puede ser menos un medio, ¿vale? O más un medio. Más importantes van a ser los 3 primeros números cuánticos, ¿vale? Nos van a definir el orbital. El número cuántico principal, n, nos va a definir tamaño y energía, ¿vale? A mayor n, mayor tamaño y mayor energía, ¿vale? Y n va a tomar valores enteros positivos, es decir, 1, 2, ¿vale? Luego, tenemos el número cuántico angular, o también llamado azimutal, ¿vale? L lo que va a tomar son valores de 0 a n menos 1, ¿vale? Y nos va a dar la forma del orbital. Forma lo que es lo mismo un tipo, ¿vale? Un tipo de orbital va a tener se va a caracterizar por una forma. También, a mayor L, un poco más de energía, ¿vale? Tenerlo en cuenta. También L afecta un pelín a la energía, pero mucho menos que el número cuántico principal. Entonces, por ejemplo, yo, para n igual a 2, L va a tomar los valores, ¿vale? Para n igual a 2, L va a tomar los valores 0 o 1, desde 0 hasta n menos 1. Y esto va a ser un orbital, para el 0 se corresponde a un orbital del tipo S, ¿vale? Y acordaros, nos define L la forma, un orbital del tipo S es una circunferencia, ¿vale? Un círculo. Y una esfera. Y para
L igual a 1, lo que vamos a tener es un orbital de tipo P. Los orbitales de tipo P van a ser bilobulados, ¿vale? Vamos al siguiente número cuántico. El número cuántico magnético M va a ir de menos L a más L, ¿vale? Y nos va a decir la orientación del orbital, ¿vale? Volvemos al ejemplo que teníamos. Tenemos M igual a 2, L igual a 1. Entonces, para L igual a 1, M va a tomar los valores. A ver, decídmelo. ¿Qué valores puede tomar M? ¿Vale? ¿Me estáis contestando? La mayoría va a tomar valores de menos L hasta más L. Perdón, de menos L hasta más L. Por lo tanto, menos 1, 0 y 1. Menos 1, 0 y 1. Y eso lo que nos dice son las orientaciones, ¿vale? Las orientaciones de estos orbitales P, que puede estar en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, ¿vale? Es decir, esto nos dice las tres orientaciones. También nos dice aquí que el número de orbitales de cada tipo nos lo va a dar el número de n distintos. Eso quiere decir que yo aquí, si tengo tres números de n, significa que tengo tres orbitales, ¿vale? El px, el pi y el pz, ¿vale? Para en el caso de, estamos hablando del 2p, ¿vale? En este caso. Va a haber tres orbitales, 2p, porque n puede tomar tres valores, ¿vale? Entonces vamos a ver dos preguntas, ¿vale? La primera es del KIL, nos dice, los orbitales en los que el número cuántico del momento angular orbital E tiene un valor de 2, son del tipo, ¿vale? L igual a 2, acordaros, L. Si L es igual a 0, 1, 2, 3, ¿vale? Muchos me estáis diciendo la 3, ¿vale? Pues sí, para un valor igual a 0 es eso. Acordaros, da la forma o el tipo de orbital que lo mismo. Entonces, para 1, D, para 2, D, y para 3, F, ¿vale? Entonces, para L igual a 2, la respuesta es la tercera, ¿vale? Y ahora, del CI 2010, ¿cuál de las siguientes combinaciones de números cuánticos, n, l y n sub l, no es posible para representar un orbital? ¿Vale? Todos me estáis diciendo la 1, 2, 2, 1. ¿Por qué no es la 1? Porque si n es igual a 2, L tiene que tomar valores de 0 a n menos 1. Entonces, L no puede tomar el mismo valor que n, ¿vale? Aquí un apunte que os quiero hacer es que llama a m sub l, ¿vale? Se puede llamar igual, se puede llamar m o m sub l. Y quiero que sepáis que si os aparece en el examen m sub s, se refiere al número cuántico de spin, ¿vale? A s. Al número cuántico de spin, que era propio del electrón, ¿vale? Es otra manera de referirse a él. ¿Vale? Aquí simplemente pues es una parte de la tabla que tenéis en el libro, acordaros, para L igual a 0 vamos a tener un orbital de tipo S, ¿vale? Y esa forma es una esfera. Para un orbital de L igual a 1 vamos a tener un orbital de tipo P, vamos a tener tres orbitales, ¿vale? Con distinta orientación, ¿vale? ¿Por qué? Porque n va a tomar valores desde menos 1 hasta 1, ¿vale? Vamos a ver entonces la tabla periódica, ¿vale? Como os he dicho antes, la tabla periódica, lo que van a hacer los elementos es ordenarse por su número atómico, Z. Y luego lo que vamos a tener son diferentes grupos, ¿vale? Y periodos. Los periodos son las filas y tenemos 7. Y los grupos, que son más importantes, ya que por grupo
A ver, me hacen una pregunta, ¿vale? Dicen, en el libro gordo de este año, la pregunta 202 de 2018 da como correcta la respuesta 4, pero si lees el comentario la pregunta es correcta, decía la una, sería correcta. Vale, Sara, Sara me está preguntando por una pregunta del libro gordo. Ahora mismo, la verdad es que no sé de qué pregunta habla. Bueno, me parece que sí que sé cuál es y me parece que está metida en la clase. Si no se usa, por favor, pregúntamela por el foro, porque yo a la que te refieres ahora mismo no estoy seguro de cuál es. ¿Vale? Entonces, vamos a ordenar por grupos, ¿vale? Los grupos lo que van a hacer... Vale, sí, Sara, está en la presentación, ¿vale? Ahora lo aclaro. Porque el año pasado tuve un error con esa pregunta. Vale, entonces, tenemos 7 periodos y 18 grupos, ¿vale? Los 18 grupos son los más importantes porque ahí los elementos están ordenados según sus características químicas, ¿vale? Y también porque así vamos a saber el número de electrones de la capa de valencia. La capa de valencia es la última capa que tiene electrones, ¿vale? La capa más externa. Entonces, los del grupo 1 van a tener un electrón. Los del grupo 2 van a tener 2 electrones en la capa de valencia. Y luego, a partir del 13, lo que tenemos que hacer es restar 10, ¿vale? Van a tener 3, en el grupo 14, 4, en el grupo 15, 5, vale, y así. Y también tenemos que tener en cuenta los 4 bloques distintos, ¿vale? Los 4 bloques distintos son el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F, es el de los lantánidos y actínidos, ¿vale? Lo que nos va a decir un elemento en uno de los bloques es que su último electrón está en un orbital de tipo al que se corresponda el bloque, ¿vale? Los del bloque S, su último electrón estará en un orbital de tipo S. Los de tipo P, en un orbital de tipo P, ¿vale? Y con esto hubo una pregunta el año pasado, ¿vale? Para que veáis que las preguntas son muy fáciles, algunas. Nos preguntaba el año pasado de la configuración electrónica del criptón, ¿vale? Y nos la dan. Aunque no hemos visto ahora configuraciones electrónicas, bueno, lo que sí veis aquí claramente es que el último electrón está en un orbital de tipo P. Por lo tanto, va a estar en el bloque T, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué tenía un poco de dificultad esta pregunta? Que entre las respuestas no está el bloque T, ¿vale? Y algunos ya me estáis diciendo la 1. La 1 es la correcta. ¿Qué significa un elemento representativo? ¿Vale? Un elemento representativo son aquellos del bloque S más el bloque T, ¿vale? Por eso es la respuesta buena, porque los elementos representativos son los del bloque S y el bloque T. Por lo tanto, todo lo que nos preguntan del bloque P o del S se podría responder con eso. Metales de transición es otro nombre para el bloque D, ¿vale? Para el D. Del bloque D o de transición interna, ¿vale? Y de transición interna, quiero que también lo sepáis, que es otra manera de referirnos al bloque F, ¿vale? Así que esta pregunta, pues, ¿vale? Era un poco más complicada porque no decía del bloque T, pero bueno, si tú llevabas en metales de transición, suele ser bastante conocido del instituto, que es el bloque D, el bloque D también lo quitas, y transición interna, pues no suena a bloque T tampoco, ¿vale? Me preguntan, Laura, que entonces la 2 y la 3 es lo mismo. Sí, la 2 y la 3 se referirían ambas al bloque D. Y José Luis, que si el representativo viene en el manual. Sí, en el manual de este año viene lo de representativo, en el pasado no. ¿Vale? Entonces vamos a ver el átomo, ¿vale?
más conceptos. Primero, penetración orbital. Vamos a ver luego carga nuclear efectiva y efecto de apantallamiento. Pero vamos a empezar con la penetración orbital, ¿vale? La penetración orbital es la capacidad del electrón de estar cercano al núcleo, es decir, de entrar en órbita y permanecer alrededor de él, ¿vale? Cuanto más cerca esté del núcleo, significa que mayor es el poder penetrante, ¿vale? Y lo que tenemos que saber es que para un igual n, y cuando digo n me refiero al igual número cuántico principal, ¿vale? El orden penetrante va a ser mayor en S, mayor en P, mayor en D, mayor en F, ¿vale? Porque los orbitales se van a situar más cercanos el S, luego el P, luego el D y luego el F, ¿vale? Pero tenéis que tener la coletilla apuntada de que eso es para igual número cuántico principal, ¿vale? Carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es la carga positiva del núcleo que es realmente percibida por los electrones, ¿vale? Aquí quiero que veáis que el núcleo tiene neutrones y protones, ¿vale? El núcleo en su conjunto tiene cargas positivas y los electrones son cargas negativas, ¿vale? Entonces, cargas positivas y cargas negativas se me van a atraer, ¿vale? Entonces, ¿con cuánta fuerza, digamos, se atraen cada electrón a por el núcleo? ¿Vale? Pues eso nos lo dice un poco es el concepto un poco así simplificado de carga nuclear efectiva. También podemos decir que la carga nuclear efectiva es la carga positiva del núcleo que percibe un determinado electrón menos la que perciben los demás, ¿vale? Los electrones lo que van a hacer es la carga repartírsela, digamos. ¿Y cómo vamos a saber qué electrones, porque va a haber unos electrones que perciban más carga que otros? Eso nos lo va a decir el efecto de apantallamiento, ¿vale? Y eso lo podemos ver muy bien con este dibujo de las personas, ¿vale? Si el núcleo estuviera en el frente de la fila, ¿vale? El núcleo positivo, y mis personas fueran los electrones, la persona, el electrón rojo, va a estar apantallado por los que están entre el núcleo y él, ¿vale? Y él a su vez va a apantallar a los que van por detrás de él, ¿vale? Por lo tanto, los electrones más apantallados son los últimos, ¿vale? Y los electrones más apantallantes son los que están más cerca del núcleo, ¿vale? Vamos a verlo con una pregunta. Nos dice, ¿en qué orbital del litio, z igual a 3, están situados los electrones que soportan más carga nuclear efectiva, ¿vale? Z igual a 3 significa que tenemos 3 protones y 3 electrones, ¿vale? Todavía no vemos configuración electrónica, pero os lo voy a decir ya. Los electrones se van a situar 2 en el 1s y el otro en el 2s, ¿vale? Entonces, vamos a tener nuestro núcleo, el orbital 1s y luego el 2s. Entonces, los que van a soportar más carga nuclear efectiva, como me estáis diciendo, son los del 1s, ¿vale? ¿Por qué? Porque son los que apantallan al del 2s, ¿vale? Y luego, dentro del orbital, la carga nuclear efectiva sería igual tanto para uno como para el otro de los electrones, ¿vale? Que tenemos. Y ahora, una pregunta del CIE 2015. ¿Cuál de los siguientes tipos de orbitales es más penetrante para igual número cuántico principal? ¿Vale? Ahí aparece la coletilla, igual número cuántico principal. Y todos me estáis diciendo que la 3, ¿vale? Acordaros. S, P, D, F, ¿vale?
¿Por qué? Porque el S va a ser, para igual el número cuántico, el más cercano al número. Claro, que me dice Sandra que si puedo repetir la primera pregunta, ¿vale? Litio. El litio tiene 3 electrones. Esos electrones se van a situar 2 en el 1s y el tercero en el 2s, ¿vale? Entonces, primero va a estar, acordaros, el número cuántico principal es el que nos define el tamaño, ¿vale? Entonces, primero el 1s, la circunferencia del 1s, y luego las velas del 2s. Entonces, ¿cuáles van a soportar más carga nuclear efectiva? Los que estén menos apantallados, es decir, los que no tengan electrones entre ellos y el núcleo, y esos van a ser los del 1s. ¿Vale? Sandra. Vale, vamos a ver entonces ahora, que me pregunta Elena que por qué sé que tiene 3 electrones el litio, porque me lo está diciendo, ¿vale? Me está diciendo que el número atómico de litio es 3, que era el número de protones, ¿vale? Pero en una molécula neutra he dicho que el número de protones es igual al número de electrones, ¿vale? Para que sea neutro. No me dice que sea un litio ionizado, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora la configuración electrónica. La configuración electrónica es cómo situamos los electrones en los orbitales, ¿vale? Y lo vamos a hacer siguiendo 3 principios, ¿vale? Principio de Abbo, principio de exclusión de Pauli o principio de Hund o de máxima multiplicidad, ¿vale? Acordaros del diagrama que nosotros escribíamos ya en el instituto del 1S, 2S, 2P, 3S y luego íbamos haciendo las flechas, ¿vale? Entonces, ese diagrama, ¿cómo se explica? Ese diagrama se explica con estos principios, ¿vale? El primer principio es el principio de Abbo de construcción, que nos dice que primero se llenan los orbitales de menor energía. ¿Y cuáles son estos orbitales? Nos dice que son los de menor n más L, número cuántico principal más número cuántico angular o azimutal, ¿vale? Entonces, primero el 1s, luego el 2s, luego el 2p, luego el 3s, ¿vale? Entonces, quiero que me digas, el 1s, ¿cuál es su suma n más n? 1, ¿vale? Es 1 más 0. El 2s, ¿vale? 2 más 0, ¿vale? Entonces, se van rellenando primero los de menor energía, menor n más. Primero el de 1, luego el 2s, que es 2 más 0, luego el 2p, que es 2 más 1, y luego el 3s, que es 3 más 0, ¿vale? Entre el 2p y el 3s tenemos igual n más l, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos igual n más l? Acordaros que el número cuántico principal, n, es el que nos dice el tamaño y la energía, es decir, es el que es más importante en la energía. Por lo tanto, se va a rellenar primero el de menor energía, el de menor n, ¿vale? Entonces, entre el 2p y el 3s, que la suma es igual, se rellena primero el del 2p porque el n es menor, ¿vale? Si se están escuchando algún ruido de fondo es porque están con obras, ¿vale? Pero no puedo hacer mucho, lo que pasa, vamos a intentar que moleste lo menos posible. Si molestan mucho, decírmelo que les digo algo, ¿no? El siguiente principio es el principio de exclusión de Pauli, ¿vale? El principio de exclusión de Pauli, ya lo hemos dicho antes, que es que los electrones no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Tienen que tener al menos el número cuántico de spin diferentes. Acordaros, puede ser menos un medio o más un medio, ¿vale? Y luego el principio de Hund o de máxima multiplicidad que nos dice que en orbitales con igual energía
Los electrones me van a situar primero desapareados, ¿vale? ¿Os acordáis cómo se llaman los orbitales con igual energía? ¿Vale? Algunos me estáis contestando bien. Orbitales degenerados, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo, ¿vale? Nitrógeno. El nitrógeno tiene una Z, número atómico igual a 7. Es decir, va a tener 7 protones y la especie neutra va a tener 7 electrones. Vamos a dibujar el orden, ¿vale? Acordaros. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ¿vale? Según el principio de construcción, ¿vale? Esto, acordaros que se llama diagrama de Moeller, ¿vale? Por si alguna vez cae este diagrama. Entonces, tenemos el 1s, el 2s y los orbitales del tipo 2p, ¿vale? Los orbitales del tipo 2p tenemos 3, acordaros, px, pi y pz, ¿vale? Y van a ser orbitales degenerados, como tienen igual n más l, igual n, son orbitales de misma energía. Entonces, esos 7 electrones se van a situar 1 y 2, 3, 4, y aquí lo que van a hacer, en vez de ocupar uno, quedar otro semivacío y otro vacío, lo que van a hacer es situarse de manera desapareada, ¿vale? Acordaros que en el caso de los dos electrones en el mismo orbital, van a tener distinto número cuántico de spin, ¿vale? Uno va a ser más medio y el otro menos medio. ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué se sitúan así desapareados? Bueno, eso es porque los electrones son cargas negativas. Entonces, los electrones entre sí, las cargas negativas lo que van a hacer es repelerse. Entonces, es más estable que se sitúen lo más separados posible. Lo más separados posibles van a ser separados cada uno en un orbital diferente. Entonces, vemos en ese periodo cómo se va rellenando, ¿vale? La configuración electrónica y vemos que se van rellenando de manera que estén desapareados y luego ya cuando ya no pueden seguir desapareados se van rellenando, ¿vale? Se van rellenando. ¿Bien? ¿Alguna duda de esto? Pues vamos a verlo con algunas preguntas, ¿vale? Esta pregunta, que era la que me preguntaba antes una de vosotras, es el del FIR 2018, ¿vale? Es de hace 2 años. Y aquí pregunta Teresa que los únicos que serían apareados serían los gases nobles. No tiene, no, son los únicos casi. Sí, los únicos que tendrían todos apareados, yo creo que serían los gases nobles, ¿no? Porque ni siquiera el hidrógeno. Bueno, perdón, no, por ejemplo, mira, está aquí el berilio, ¿vale? El berilio también viene todos apareados y no es un gas noble, ¿vale? Algunos sí que hay. Entonces, me pregunta Elena que si la Z de cada elemento lo tenemos que saber, ¿vale? Esta pregunta me la hace todos los años, ¿vale? Es un poco lo mismo que decir que cuánta tabla periódica hay que saber. Yo lo que recomendaría es saberse sobre todo los bloques de los elementos representativos, es decir, el bloque S y el bloque T, ¿vale? Si te conoces más o menos, sobre todo los de la parte de arriba, no, los últimos periodos no hace falta, es por lo que más te vas a manejar porque van a entrar siempre preguntas de esos elementos, ¿vale? No de más abajo, ni de bloque D, más seguro.
Vale, entonces, si en 2018, hace 2 años, nos preguntaron la distancia de máxima probabilidad de encontrar a los electrones respecto al núcleo, los orbitales que se indican, ¿vale? Y algunos me decís la 4 y otros me decís la 1, ¿vale? La respuesta correcta es la 1, ¿vale? Y yo el año pasado me confundí. ¿Por qué me confundí? Porque no leí esta palabra, distancia, ¿vale? Y yo respondí como si solo me dijera la máxima probabilidad. Entonces, claro, como era la máxima probabilidad, yo respondí según el orden en el que se van rellenando. Pero es distancia, distancia al núcleo. No nos está preguntando dónde es más probable encontrar un electrón, sino dónde va a estar más lejos. Entonces, acordaros que el número cuántico principal nos dice tamaño y energía. Con lo cual, ¿cuál va a ser el electrón de estos que estén más lejos, a mayor distancia respecto al núcleo? El 3S, ¿vale? Porque tiene un mayor tamaño que el 2S y un mayor tamaño que el 1S, ¿vale? Acordaros, son esferas, pues la esfera más grande va a ser la que tiene los electrones más alejados del núcleo, ¿vale? La respuesta correcta es la 1. Si nos preguntara dónde es más probable encontrar un electrón, entonces sí que sería, como se van rellenando de menos a más, sería el 1S, ¿vale? Sería al revés. Si no nos dijera distancia. Lara, dicen que no entiende por qué es 3S. ¿Por qué? Vale. Entre 3S, 2S y 1S, y Daniel me pregunta si entonces la pregunta utiliza máxima probabilidad como sinónimo a orbital, ¿vale? Voy a haceros un pequeño hincapié, ¿vale? En esta regla. A ver, si lo entendemos mejor, ¿vale? Yo me está comparando el 3S con el 2S con el 1S, ¿vale? Lo que nos cambia es el número cuántico principal, ¿vale? Y el número cuántico principal, lo que cambia es el tamaño y la energía. La forma de un orbital S es una esfera, ¿vale? Voy a tener una esfera más grande y una esfera más grande, ¿vale? Entonces, y el núcleo va a estar siempre en el medio, ¿vale? Núcleo. Entonces, y luego, ¿por qué dicen lo de máxima probabilidad de encontrar algo? Eso lo dicen por una cosa que ya me parece introducir demasiado, pero bueno, es porque cada tipo de orbital va a tener una función, la cual tenemos aquí distancia, ¿vale? Y aquí probabilidad de encontrar al electrón, que bueno, no sé exactamente cómo son, pero poneros que es una cosa así, ¿no? ¿Vale? Que es que dentro de un orbital hay una distancia donde hay zonas de ese orbital donde es más fácil encontrar al electrón, ¿vale? Por eso dice eso. Pero yo eso no necesito saberlo para responder a esta pregunta, como así sería muy difícil de contestar, está simplificada a un orbital del mismo tipo, ¿vale? Siempre son orbitales del tipo S, con lo cual esto es igual en todos los casos. Entonces, ¿dónde va a ser más probable encontrar al electrón más lejos dentro de la función de máxima probabilidad? Pues en el que sea más grande, en el 3S. ¿Vale? A ver, vamos a volver a la pregunta. Dice, la distancia de máxima probabilidad de encontrar a los... O sea, dice, la distancia de máxima probabilidad... Entonces, va a haber varias distancias de máxima probabilidad dentro de esos orbitales
¿Y cuál va a ser la distancia mayor respecto al núcleo? La de 3s. ¿Por qué? Porque ese orbital está más alejado, ¿vale? Me pregunta Elena que si el orbital es más grande habrá menos probabilidad de encontrar al electrón. No, es un poco por lo que yo os digo, ¿vale? Que es dentro de ese orbital va a haber una función que nos va a decir dónde es más probable encontrarlo dentro de ese orbital, ¿vale? Entonces, lo que nos está preguntando es, si tengo yo estos tres orbitales y cada orbital tiene una función donde hay un punto en el que es la máxima probabilidad de encontrar al electrón, ¿cuál será la distancia mayor respecto al núcleo? Entonces, como tengo tres orbitales del mismo tipo, la función es la misma. Lo único que me cambia es que esta función, este eje es más amplio. ¿Por qué? Porque el orbital es más grande, ¿vale? Entonces, al hacer yo el orbital más grande, este eje es más amplio y este punto de máxima probabilidad se va a encontrar más lejos en el 3s que en el 2s que en el 1s. ¿Entendéis? A ver, es una pregunta muy rebuscada y difícil, pero básicamente lo que tendríais que hacer para responderla es, si nos dice la distancia respecto al núcleo, pues va a ser mayor en el 3S que en el 2S que en el 1. ¿Por qué? Porque el 3S es más grande, entonces van a estar más cerca. Ya está. O sea, la simplificación tiene que ser eso, ¿vale? La pregunta es complicada. Vale. Y de una pregunta más fácil, ¿vale? ¿Cuál es el nombre de la regla que establece que cuando hay orbitales de idéntica energía disponible para los electrones, estos ocupan inicialmente de forma desapareada, ¿vale? La regla de Hund, me estoy marcando un nombre. También os podría poner, en vez de regla de Hund, acordaros, principio de máxima multiplicidad, ¿vale? Luego tenemos principio de exclusión, acordaros que los electrones no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. La regla de Pauli, que sería lo mismo. La regla de Ramsey, que no tiene nada que ver con esto. Y la regla de Slater, ¿vale? Las reglas de Slater, quiero que sepáis que tienen que ver un poco con algo que hemos visto, en que no vamos a entrar en cómo se hace, son las que nos permiten calcular la carga nuclear efectiva, ¿vale? Acordaros, la carga nuclear efectiva es la carga que es realmente la carga positiva del núcleo, que realmente es efectiva por cada electrón, ¿vale? Eso sí que se puede calcular, se va a calcular con las reglas de Slater. Simplemente que los sepáis por si algún año lo preguntan, pero nunca van a preguntar un cálculo con las reglas de Slater, ¿vale? Dos conceptos que vamos a ver ahora sobre el apareamiento de los electrones, ¿vale? Diamagnetismo y paramagnetismo, ¿vale? Y lo que quiero que sepáis, entendáis ya, es que esto vale tanto para átomos, que es en lo que nos vamos a centrar primero, pero también valdría para moléculas, ¿vale? Entonces, cuando todos los electrones se encuentran apareados, vale, me preguntas, me dice usted que los voltios descendran. Vale, voy a decirles a ver si pueden parar un rato. Vale, chicos, he cerrado unas puertas que había intermedias, pero y, bueno, estoy un poco mal, pero no puedo
cualquier cosa, si tengo que hablar un poco más alto o volver a repetir algo, me lo decís, ¿vale? Yo creo que ahora seguirán un poco menos. ¿Vale? Entonces, si todos los... ¿Me estáis oyendo? Si todos los electrones se encuentran apareados, vamos a tener que la molécula del átomo es diamagnético, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que si lo enfrentamos a un campo magnético externo, se va a repeler. Y si al menos un electrón, solo un electrón, está desapareado, ¿vale? No es necesario que estén desapareados ni más. Solo un electrón está desapareado. Vamos a hablar de un átomo o una molécula, ¿vale? Paramagnética. Y si los ponemos a un campo magnético externo, lo que va a hacer es atraer. El truco para acordarse de que es diamagnético, que es paramagnético, acordarse de electrones apareados todos los días, ¿vale? Diamagnético, todos los electrones apareados. ¿Vale? Vamos a ver esto que hemos visto antes para ver qué elementos, o qué átomos, en este caso átomos, serían diamagnéticos y cuáles paramagnéticos. A ver, ¿cuáles de estos serían los diamagnéticos? ¿Vale? Diamagnéticos, acordaros, diamagnéticos, todos los electrones apareados. Los únicos que tienen todos los electrones apareados son el neón y el berilio en este caso, ¿vale? Como que estáis respondiendo casi todos. Los demás serían paramagnéticos, porque tienen al menos un electrón, ¿vale? Al menos un electrón desapareado. ¿Vale? Entonces, una pregunta facilita, ¿vale? Una sustancia cuyos átomos contienen solo electrones apareados presentará la propiedad conocida como, ¿vale? Y todos me estáis respondiendo diamagnetismo, ¿vale? ¿Ves? Como hay preguntas muy sencillitas, ¿vale? Vamos a ver entonces el enlace covalente, ¿vale? El enlace covalente se da entre átomos no metálicos, ¿vale? Acordad. Esto es importante, entre átomos no metálicos. Por lo tanto, muy importante en la química orgánica, ¿vale? El carbono es un átomo, es un no metal, ¿vale? ¿Qué van a hacer los átomos en el enlace covalente? Van a compartir electrones. Esa compartición hace que el enlace covalente sea el más fuerte, más que el iónico y más que el metálico, ¿vale? Los electrones van a estar aquí compartidos, ¿vale? Cada carbono comparte un electrón. Esos enlaces pueden ser simples, sencillos, si cada átomo comparte un electrón, pueden ser dobles, si cada uno comparte dos, o pueden ser triples, ¿vale? Si cada uno comparte tres. Y un concepto que quiero explicaros ahora, sencillamente, es que un enlace triple es más fuerte que uno doble, que es más fuerte que uno sencillo, ¿vale? Eso es bastante obvio. Y que un enlace sea más fuerte, lo que hace es que el enlace sea más corto, ¿vale? Así, los dos elementos están más atraídos uno al otro, entonces un enlace más fuerte es más corto, ¿vale? Entonces, el enlace triple más corto que el doble, es más corto que el sencillo, ¿vale? Y eso también que llamamos como orden de enlace, ¿vale? El orden de enlace, el de un enlace sería 3, el de un doble enlace sería 2, el de uno sencillo sería 1, y puede haber órdenes de enlace intermedios, ¿vale? Enlaces están, por ejemplo, entre el enlace sencillo y el doble sería 1 o 5, ¿vale? De orden de enlace. Eso os dejo que con esta pregunta, o sea, con esto que os estoy diciendo, se va a responder a una pregunta del año pasado que parecía una pregunta que buscaba, pero simplemente hay que pensar eso y se saca fácilmente, ¿vale? Bueno, así que os recomiendo
buscar y que adivinéis cuál es, ¿vale? Vamos a ver entonces varias teorías. Me dice Teresa que si puedo repetir lo del orden de enlace, ¿vale? El orden de enlace es un enlace doble, tiene el orden de enlace 2, ¿vale? Un triple enlace 3, un sencillo 1. Uno de estos enlaces que están entre el sencillo y el doble, 1,5, ¿vale? ¿Qué casos? Vale. Entonces vamos a ver teoría de Lewis, que es la teoría también de la capa de valencia, ¿vale? Lewis, la teoría del enlace covalente más sencillita. Lewis lo que vio es que los gases nobles eran muy inertes y casi no reaccionaban con nada, eran muy estables. Y los gases nobles lo que tienen en común es que tienen 8 electrones en su capa de valencia, ¿vale? Su capa de valencia es S2, P6. Por ejemplo, para que lo veáis mejor, sería 2S2, 2P6, ¿vale? Esa sería una capa de valencia. Acordad, la capa de valencia tiene que ser todos los electrones que estén en los orbitales del número cuántico principal mayor posible, ¿vale? Dentro de los que tengan, ¿vale? O sea, toda la capa de valencia sería 2S2, 2P6, ¿vale? No solo 2P6. Entonces, ¿qué van a hacer el resto de átomos? El resto de átomos lo que van a hacer, según Lewis, es compartir electrones para alcanzar esos 8 electrones en la capa de valencia que los va a hacer más estables. Por ejemplo, el flúor tiene 7 electrones en su capa de valencia, con lo cual el flúor lo que va a hacer es compartir la molécula de flúor un electrón y se va a quedar con 8, ¿vale? Y luego va a haber otros 3 pares de electrones, que son pares de electrones no compartidos, ¿vale? Vamos ahora a la siguiente teoría, ¿vale? Ya las dos últimas teorías, la segunda y la tercera, son más complicadas, ¿vale?